7:42, hablemos de Bogotá, de un tema de economía muy importante para la ciudad. Y es que Bogotá se posicionó como la tercera ciudad de América Latina con mayor recepción de proyectos de inversión extranjera directa. Ahora que estamos hablando tanto de economía y de todas las consecuencias de la política arancelaria del presidente Trump, pues imagínense ustedes cómo se vuelve de importante este tema. Bogotá es superada por México y Sao Paulo. Estados Unidos como el principal país inversionista en Bogotá. ¿Cuál es el panorama entonces para el 2025? Con todo esto que ha pasado, ¿qué se puede esperar? Digo, desde el momento en que el presidente Trump llegó al poder y anunció sus medidas económicas. Nos acompaña a esta hora Carlos Alberto Suárez de Invest in Bogotá, Agencia de Promoción de Inversión de Bogotá Región. Bienvenido, Carlos Alberto, gracias por acompañarnos. Feliz miércoles. Hola, buenos días. Un saludo especial, Juan Manuel. Gracias, Yanelda, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a sus oyentes. Qué gusto poder estar hoy acá con usted. El gusto es nuestro. Bueno, Carlos Alberto, ¿qué podemos esperar en materia de inversión para Bogotá en este 2025? Ese reto de ser la primera ciudad, bueno, tiene dos rivales muy fuertes por encima, México y San Pablo, pero teniendo en cuenta que el panorama de las cosas parece cambiar con todas las medidas de Trump, ¿tiene algo que ver? ¿Puede afectar esto los planes para inversión en Bogotá? Juan Manuel, usted hizo una introducción muy interesante respecto al informe y lo que nos arrojaron las cifras en el 2024. Yo creo que el panorama de lo que nos puede pasar en el 2025 tiene mucho que ver es con lo que nos reflejan esos datos en el 2024 y cómo nos comportamos a nivel de Bogotá Región. Entonces déjeme contarle algo muy especial. Bogotá Región en 2024 revela que en sus cifras de inversión extranjera directa tiene unos sectores altamente dedicados, los cuales no necesariamente se ven afectados directamente por las consideraciones que en este momento está teniendo el mundo y específicamente el tema arancelario de Estados Unidos. Y le voy a contar algo adicional. Los servicios, que es principalmente lo que Bogotá exporta, esa plataforma que nosotros en este momento desde Invest in Bogotá promovemos como la plataforma de servicios principalmente tecnológicos, de servicios corporativos, lo que nos ayuda a entender un poco es que esa dinámica de los negocios de inversión extranjera directa que en Bogotá se están ubicando son de servicios de exportación que principalmente carecen, digamos, de esas barreras comerciales y lo que hacen es impulsar negocios y de alguna forma también apalancarlos. Servicios especializados, call centers, data centers, servicios especializados también dedicados en todo lo que tiene que ver con la atención de corporativos que pueden ubicarse en Estados Unidos principalmente, pero que buscan su base laboral y su sostenibilidad en otros lugares costo eficientes. Bogotá es un aliado para este tipo de negocios y eso es lo que hemos visto principalmente en 2024 y eso es lo que principalmente vamos a trabajar desde Invest in Bogotá apoyando y fortaleciendo para que esos negocios sigan llegando a la ciudad. Claro, aparte, Carlos, es tremenda noticia. Carlos, ¿cuáles son los países que más invierten en la ciudad, en la capital colombiana? Ya lo mencionaban en la introducción y yo creo que es altísima la concentración que tenemos tanto de Estados Unidos como de México como de España. Y esto tiene mucho que ver también es con el elemento que mencionamos. Nosotros en Bogotá región tenemos una ubicación geográfica que definitivamente puede atender un mercado como es Estados Unidos. Y eso de alguna forma lo han entendido no solamente los americanos, sino también personas en Europa principalmente, pero adicionalmente también vemos dinámicas de lo que viene. Y entonces, ¿qué hemos visto? En el 2024 ya vimos que un jugador clave como China se ubica entre los 5 principales inversionistas de Bogotá Región. Y esa dinámica va a seguir avanzando, principalmente porque hoy en día gozamos de más compañías chinas que conocen la ciudad y que por ende, de alguna manera también ayudan a fortalecer ese tejido empresarial y empiezan de alguna manera a involucrarse mucho más con la cultura de la ciudad. Pero por otro lado también vemos dinámicas en Chile y en Argentina, donde las inversiones empiezan a subir, principalmente por esa ubicación geográfica que goza Bogotá, con un lugar mucho más cercano al norte,
principalmente, pero también al mercado europeo. Entonces, aquí lo que vemos es que efectivamente por ahora, claro, estamos de alguna manera recibiendo muchísima atención de Estados Unidos, de México, de Brasil, de España, pero también empezamos a ver a China, a Buenos Aires y a Chile. Sí. Carlos Alberto, cuando usted dice que Bogotá, y lo dijo así recientemente, pues que los sectores de servicios y de comercio minorista fueron los que mayormente se han beneficiado de esa recepción extranjera, ¿de qué manera? Es decir, ¿cómo lo hemos visto palpar en comercios tan populosos como San Victorino, digo yo, comercios como Chapinero, donde está la mayoría de los minoristas? Yo creo que es una muy buena pregunta para precisar los encadenamientos productivos. Desde la inversión extranjera directa, lo que nosotros buscamos principalmente es priorizar aquellos sectores en donde la ciencia, la tecnología y la innovación son clave para impulsar la economía y el desarrollo. Investing Bogotá lo que busca principalmente es promover el desarrollo de la ciudad, y el desarrollo de la región. Y nuestros sectores priorizados de alguna manera lo que buscan es incidir en aquellos lugares en donde la economía no es lo suficientemente sofisticada para entregar esa ciencia, tecnología e innovación. Y lo que buscamos adicionalmente a través de la Cámara de Comercio, que es uno de nuestros socios principales, es que ese tejido empresarial se fortalezca en la base para poder darle y entregarle a esos inversionistas extranjeros directos, pues efectivamente esos bienes y servicios que también requieren. Al final del ejercicio es un círculo virtuoso, porque si la inversión extranjera directa llega a la ciudad a posicionarse, pero necesita mano de obra local, necesita proveeduría local y necesita también aliados para seguir desarrollando y fortaleciendo el ejercicio comercial. Una inquietud, porque vender una ciudad no debe ser una tarea fácil. ¿Cuál es el principal obstáculo, el principal desafío a la hora de vender a Bogotá? Porque las noticias vuelan y entonces que la inseguridad, que la movilidad, que la contaminación, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿ustedes cómo afrontan esos desafíos, esas noticias no tan gratas que que de hecho circulan en distintos medios y por supuesto en redes sociales? Muchas gracias. Esta es una gran pregunta y aprovecho de alguna manera para resignificar nuestro ejercicio. Investing Bogotá, el principal verbo que usa es la facilitación y efectivamente, como lo mencionan, digamos que en el punto de vista de la inversión extranjera directa, nosotros nos ubicamos en un panorama en donde las visiones deben ser de mediano y largo plazo. Entonces, de alguna manera, las coyunturas actuales son, si bien importantes, hay que verlas con un matiz especial, hay que verlas también con un significado y también hay que entender que nosotros como una agencia de promoción lo que hacemos de alguna manera es competir con otras ciudades que también tienen realidades, que también tienen desafíos. Por ende, lo que hemos entendido desde Investing Bogotá principalmente es que las ciudades todas tienen factores claves para competir, factores de éxito, y lo que nosotros creemos es que con tener una narrativa lo suficientemente contundente, con tener la posibilidad de ofrecer los atributos más significativos de la ciudad, pero sobre todo con lograr establecer una dinámica para que los mismos inversionistas que ya llegaron puedan de alguna manera ser nuestros principales vendedores, pues estamos ganando en este ejercicio de vender a las ciudades. Solamente como para que ustedes entiendan, nosotros en este momento tenemos 3 ventajas competitivas comparativas que de alguna manera hemos posicionado. Nosotros en Bogotá gozamos del privilegio, Bogotá región, gozamos del privilegio de tener 11 millones de personas. Es un mercado muy atractivo, muy interesante y por ende la inversión extranjera principalmente llega a atender este mercado y luego entiende que puede desde aquí atender el resto de la región. Lo segundo es nuestra oferta laboral es también muy interesante. Nosotros tenemos 1 de cada 2 egresados saliendo de universidades de Bogotá, lo cual de alguna manera nos ayuda también a tener una base de oferta para estas empresas internacionales que llegan a la ciudad y que requieren de ese primer empleo, de ese trabajo a la medida, también con un componente de bilingüismo importante e interesante. Nosotros somos a nivel del país, entonces la ciudad con más bilingües. Y finalmente, algo no menor, pero que de alguna forma también nos ayuda a vender la ciudad definitivamente es, hoy en día gozamos del privilegio de tener el Aeropuerto Internacional Dorado, ubicado como el primer aeropuerto en carga y en pasajeros a nivel regional. Y eso de alguna manera nos ayuda también a que una de las dinámicas que más observamos en el 2024 y que posiblemente siga es la del retail
y de artículos de carga baja. Claro, le iba a preguntar, Carlos Alberto, ¿cómo está la situación actual del país? Para muchos no es viable lo que está pasando a nivel internacional. Para lo que resta de ese 2025, ¿ve ustedes las mismas proyecciones, tal cual como en este momento está ubicando a Bogotá como en esa tercera ciudad de América Latina con la mayor recesión de esos proyectos inversionistas? Bueno, en nuestro informe nosotros nos atrevimos por primera vez a plantear un ejercicio de prospectiva y de empezar a entender qué va a pasar en el 2025, y lo que hicimos fue un sondeo con empresas instaladas para poder entender un poco el ambiente de los negocios. Y como le mencionaba, una de las características que tiene Bogotá y que la hace muy atractiva es su mercado. Nosotros lo que hicimos en ese sondeo fue entender que de 65 empresas instaladas, más del 70% estarían dispuestas a reinvertir en la ciudad. Por eso, de alguna manera, nos atrevemos a pensar que en el 2025 vamos a tener un crecimiento similar al 2024 respecto a proyectos de inversión. Esto principalmente también nos deja una interesante señal, y es que creemos que Bogotá va a seguir siendo la tercera ciudad a nivel de inversión extranjera directa y de proyectos en Latinoamérica. Ya, perfecto. Bueno, eso es una gran noticia. Bueno, es Carlos Alberto Suárez, que es director ejecutivo de Invest in Bogotá, que es la agencia de promoción de inversión de Bogotá. Pues, Carlos, celebramos obviamente esta noticia de que la capital se posicionó como la tercera ciudad de América Latina con mayor recepción de proyectos de inversión, obviamente extranjera, y gracias por habernos contado esto aquí en Una Mirada Diferente de Radio Red. Bueno, muchas gracias. Desde Invest in Bogotá los seguimos invitando a que todos se interesen en estos temas que son bastante interesantes. Nosotros somos una alianza público-privada, el distrito y la Cámara de Comercio son nuestros socios principales, y aquí estamos y seguiremos fortaleciendo este tejido para el crecimiento y desarrollo de la ciudad-región. Muchas gracias.